Bueno, nuestra agenda comprenderá algunos conceptos generales de hemorragia digestiva, epidemiología, las causas, manejo y algunos mensajes finales. Bueno, la hemorragia digestiva es bien importante analizarla, que hay tres tipos. Está la alta, de la cual nos vamos a concentrar en esta clase, que es la gran mayoría, que en general es un 75% de los casos. Y representa principalmente el sangrado que puede provenir del esófago, del estómago o del duodeno. La hemorragia digestiva media, que es más infrecuente, 5 o un 10%, es principalmente la que afecta al intestino delgado, que siempre ha sido difícil diagnóstico por el acceso al intestino. Y la hemorragia digestiva baja, que va entre un 15 y un 20% de los casos, que afecta entre el colon y recto. Desde el punto de vista de la evolución natural, en términos muy generales, las hemorragias digestivas, la gran mayoría, cerca de un 80%, tiene una detención espontánea. Por lo tanto, el manejo en general es conservador y son de bajo riesgo. Bajo riesgo, no hablamos bajo riesgo de resangrado, de mortalidad, etc. Pero hay un 20% de las hemorragias que pueden ser persistentes, recurrentes y que pueden requerir terapias invasivas, terapias endoscópicas, radiológicas o quirúrgicas. Y estas son consideradas más bien las de alto riesgo. Y aquí es donde tenemos que poner más atención y tratar de predecir cuáles son los pacientes que caen en este grupo. Desde el punto de vista epidemiológico, la hemorragia digestiva alta es un importante problema de salud. Es la principal causa de hospitalización debido a una enfermedad gastrointestinal. Su incidencia fluctúa entre 50 a 150 casos por cada 100.000 adultos al año. De hecho, los factores más relevantes a considerar, por supuesto, están el consumo de alcohol, la infección por Helicobacter pylori y con el consecuente, sobre todo, desarrollo de úlceras pépticas, tanto gástricas como duodenales, y lo cual se puede ver potenciado, pero también como un factor individual, el uso de antiinflamatorios. Esta es una condición que tiene una alta morbilidad y mortalidad y también puede tener considerables costos en salud. Respecto a la mortalidad, la hemorragia digestiva en términos globales ha bajado en los últimos años. Sin embargo, se han mantenido algunos números globales. Por ejemplo, se habla de que aproximadamente en términos globales la mortalidad puede alcanzar un 10%, siendo menores las úlceras pépticas 4 o 5%, y cuando presentamos hemorragia de origen variceal puede llegar hasta un 15%. Entonces, el primer concepto es que la hemorragia de origen variceal tiene una mayor mortalidad que la no varicial. También acá la edad es un factor relevante, a mayor edad también mayor mortalidad, y también se ha visto mayor mortalidad hasta 3 a 4 veces en pacientes que están ingresados por otra condición y que tienen un sangrado durante la hospitalización. Respecto a las causas de la hemorragia digestiva no varicial, tenemos tres principales grupos. La úlcera péptica, que por lejos es la principal causa, sobre un 50%, úlcera péptica o gastroduodenal. Las varices esófago-gástricas, que son un 10 o un 20%, y el desgarro a nivel de la unión gastroesofágica o laceraciones también conocidas como Mallory Weiss, que se da entre un 5 y un 10%. Este desgarro es el típico que se ve en el contexto de pacientes que han tenido algún vómito o vómitos recurrentes y en general son sangrados que se dan en esa condición. Menos frecuente tenemos las lesiones vasculares, entiendas lesiones angiodisplasias, por ejemplo. Neoplasias también podemos tener como causa de hemorragia, lesiones, malformaciones como el de la foie, y considerar también de que se habla de que las erosiones gastroanales podrían ser una causa de hemorragia, pero ojo, tiene que estar en el contexto de coagulopatía o de pacientes que son usuarios de anticoagulantes. Así que si vemos erosiones como causa, hay que ser cuidadosos y generalmente están en ese contexto. Bueno, en este video ustedes pueden observar una úlcera péptica a nivel duodenal, conocido como sangrado en jet, tal como se ve ahí.
se ve un vaso que está sangrando activamente. Y esto también es conocido dentro de la clasificación de Forrest como 1. También les comentaba que la segunda causa son las varices esofágicas. Aquí podemos ver una hemorragia varicial en la cual tiene un sangrado activo. A diferencia del video anterior, si se dan cuenta, esto no es un sangrado jet, es un sangrado continuo. Es como tener una llave abierta. Realmente son de alto volumen. Y aquí está el desgarro, ¿no es cierto?, que les mencionaba. Ustedes pueden ver Mallory Weiss. El desgarro Mallory Weiss se ve obviamente en contexto de vómitos o en pacientes que tienen estómagos muy delicados o atróficos, como este es el caso. Este es un paciente ya mayor, tiene atrofia gástrica y por lo tanto fue fácil de que se desgarrara con un vómito. Bueno, ¿cuál es el manejo? La hemorragia digestiva en general y sobre todo desde el punto de vista del objetivo de este diplomado, que es el manejo ambulatorio, es muy importante evaluar inicialmente al paciente y lo vamos a analizar en profundidad, siendo lo más relevante la reanimación hemodinámica y la estratificación de riesgo. Posteriormente vienen cosas que son obviamente más del área hospitalaria, pero que también vamos a mencionar. Pero el principal énfasis es en la evaluación inicial. A ver, es muy importante una rigurosa historia clínica. Preguntar cuándo comenzó esta hemorragia, si es el primer episodio o si está recurrente, y la frecuencia de esta también. Aquí la gravedad en general es importante tratar de cuantificar las pérdidas. Si es una mancha, si son coágulos, si fue una taza, por ejemplo, de sangre. Ahí es bien importante la conversación, sobre todo con la familia o el paciente. Y aquí viene el desafío más grande para el clínico, tratar de distinguir si esto efectivamente es una hemorragia digestiva alta o si más bien puede ser digestiva baja. Acá generalmente una hematemesis y melena son más decidoras de una hemorragia digestiva alta versus, ¿no es cierto?, una hematoquesia. Sin embargo, pacientes que tienen hemorragias digestivas de alto volumen, estamos hablando hasta un 10 o un 15% de la hemorragia digestiva alta, pueden presentar también hematoquesia, así que a considerar. Dentro de la historia es muy importante ver si este paciente tiene historia de coagulopatía, de sepsis, consumo de alcohol, algunas otras comorbilidades que pueden predisponer a la hemorragia, como úlcera péptica, daño hepático, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, cirugías. Recordar cuando hay cirugías digestivas que pueden haber anastomosis, a veces también pueden sangrar desde esas áreas. Y hay fármacos que pueden ayudar al sangrado, como los antiinflamatorios no esteroidales, el uso de aspirinas, antiplaquetarios, anticoagulantes. Y aquí el fierro oral yo lo quiero considerar porque puede generar también engañarnos. Los pacientes que toman fierro por anemia, por ejemplo, pueden presentar pseudomelena. ¿Eso qué significa? Deposiciones que son más oscuras, de un color verdoso, plomizo. Por lo tanto, es muy útil aquí realizar el tacto rectal y revisar las características de esas deposiciones. Más infrecuente, pero que lo hemos visto, son pacientes que nos engañan con una hemorragia digestiva alta. Pacientes que pueden tener sangrado desde la boca. Hemos tenido pacientes con epilepsia que se han mordido la lengua y que han deglutido su sangre. Pacientes con epistaxis que han sido deglutidas. Y también pacientes que han tenido sangrado desde el tracto respiratorio, desde malformaciones o tumores y que han sido confundidos con hemorragia digestiva alta. Este trabajo es bien interesante porque habla de la utilidad del tacto rectal. Y aquí yo quiero el mensaje, ¿cuál es el mensaje aquí? Que realizar un tacto rectal reduce las admisiones al hospital, reduce endoscopía, terapia, etc. O sea, es muy útil y nos puede ayudar también a identificar cuál es el tipo de sangrado. Aquí debemos revisar las deposiciones y en general es parte del examen físico en este contexto. El punto de vista de la reanimación hemodinámica es lo más importante. Si tenemos un paciente que tenemos sospecha de una hemorragia digestiva alta, debemos monitorizarlo hemodinámicamente principalmente y realizar el ABC clásico.
Idealmente colocar 2 vías intravenosas de gran calibre, sobre todo si tenemos una hemorragia significativa. Podemos utilizar cristaloides, principalmente suelo fisiológico o lactato, buscando obviamente mejorar algunos parámetros, sobre todo idealmente tener una presión sistólica sobre 100 y una frecuencia cardíaca bajo los 100 por minuto. Eso a grosso modo. Por supuesto que es muy importante hacer estudio de laboratorio inicial, principalmente hemoglobina, hematocrito, plaquetas, pruebas de coagulación, función renal. Si es un paciente que potencialmente pueda requerir transfusiones, es importante también tener grupos sanguíneos y pruebas cruzadas. Acá es bien importante considerar la necesidad de una hospitalización en una unidad más crítica, intermedio, etcétera, ¿no es cierto? En general en pacientes que son mayores de 60 años, que tienen comorbilidades como daño hepático, coronario o tienen historia de hemorragia varicela. Y ahí es bien importante usar el criterio porque va a depender mucho de los recursos que dispongamos. Respecto a la transfusión de glóbulos rojos, en general está más bien restringido, porque se ha visto que el beneficio es sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen hemoglobinas bajo los 7 gramos por decilitro. Por lo tanto, tampoco una hemorragia digestiva es sinónimo de transfusión inicial, y eso es bien importante. Ahora, dentro de la estratificación de riesgo, para utilizar mejor nuestros recursos, tenemos algunos predictores independientes de resangrado y de muerte. Y en ese caso, yo algo ya les había mencionado, la edad, las comorbilidades y la hemodinamia. En general, todos los scores que ustedes pueden ver en la literatura, que son varios, de alguna forma están evaluando constantemente este tipo de factores. Simplemente aquí les quiero mostrar en esta gráfica hay varios predictores que ayudan a ver la necesidad de alguna intervención, entiéndase transfusiones, tratamiento endoscópico, radiología intervencional o cirugía. De todos, probablemente el más útil y el que yo les recomiendo utilizar es el Glasgow Bradford Score. Este score de alguna forma refleja lo que conversábamos recién. Presión sistólica, nitrógeno ureico, hemoglobina, el pulso sobre los 100 por minuto, la presencia de melena, síncope, falla hepática y falla cardíaca. Entonces, este score es fácil de hacer. De hecho, vienen también en forma online o en calculadora. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto de que los pacientes que tienen menos de 1 punto de score son de bajo riesgo y son pacientes que con alta seguridad no requieren una intervención importante, o sea, podrían ser manejados ambulatoriamente. Entiéndase que si tengo la sospecha de una hemorragia digestiva y tengo este score bajo, podría, ¿no es cierto?, gestionar a lo mejor un estudio endoscópico, pero con calma, y no necesariamente tener que hospitalizar. Obviamente, pacientes a mayor score, por supuesto que lo ideal es que sean evaluados hospitalizados. Brevemente, dentro de las medidas más relevantes de la hemorragia digestiva alta está el uso de los inhibidores de bomba. ¿Por qué? Son importantes porque la reducción de la acidez intragástrica nos ayuda a promover la formación y la estabilización de los coágulos. Por lo tanto, puede controlar el sangrado de una úlcera. Ahora, si uno ve en base a los estudios cuál es la real utilidad, probablemente lo que más ayuda es en reducir la necesidad de una intervención hemostásica durante la endoscopía. Y el beneficio es modesto. Entonces yo también quiero ser bien claro que esa es un poco la utilidad. La hemorragia digestiva alta, ¿no es cierto?, con una úlcera péptica, por supuesto que es muy útil utilizar esto, sobre todo en los que han sido exitosamente tratados. O sea, esto no reemplaza, como les decía, un tratamiento en una úlcera que requiera tratamiento endoscópico. En general, se puede utilizar omeprazol, unos 80 miligramos en bolo, luego 40 miligramos cada 12 horas por 3 días y después continuar con inhibidores de bomba al menos por 14 días. Esto sobre todo en pacientes que son de alto riesgo. También se ha visto que se puede utilizar oral, así que si no está disponible endovenoso, también es útil el uso de IVP oral.
Y obviamente, como profilaxis secundaria, los IVP idealmente se deberían mantener en pacientes con úlceras pépticas previas que requieran antiplaquetarios o anticoagulantes. Respecto a la coagulación, debemos optimizar la coagulación, pero aquí siempre prevalece el criterio. Es muy relevante que si tenemos un paciente con una hemorragia digestiva alta, suspender los anticoagulantes antitrombóticos, eventual uso de agentes reversores. Importante aquí comunicarse con el equipo o el médico que indicó el anticoagulante y tener clara la real indicación, porque tenemos a veces pacientes que realmente necesitan el anticoagulante y por lo tanto acá, como les decía, prevalece el criterio. Ideal es tener INRs menores de 2,5 y también tener claro que se ha visto que los nuevos anticoagulantes tienen también un mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal. Bueno, este es un punto bien interesante, controversial y que tiene algunos detalles, lo que es la protección de la vía aérea. Si tenemos un paciente, imagínense un paciente que ya con una hemorragia digestiva masiva, hematemesis, compromiso de conciencia, por supuesto está el riesgo de aspiración. En esos casos debemos considerar la alternativa de una intubación. Sin embargo, es bien importante tener en cuenta que también hay una sucesión entre la intubación endotraqueal profiláctica con mayor presencia de estos cardiopulmonares. Por lo tanto, debemos dejar reservado cuando es estrictamente necesario y aquí es muy importante la comunicación con el médico de urgencia o del intensivo. Y probablemente aquí deberíamos quedarnos con pacientes que realmente tienen una hematemesis masiva, que es incontrolable, que están con compromiso de conciencia y están con insuficiencia respiratoria cardíaca. Probablemente ahí es donde se justifica más. Pero un paciente que tiene una hematemesis, el episodio, el paciente está estable dentro de todo, honestamente no es lo más razonable intubar, así que aquí el criterio es súper relevante. Otro punto, siempre se dice instalar una sonda nasogástrica. ¿Es necesario? La verdad que la respuesta en general es no. No es recomendable utilizar una sonda nasogástrica. Puede ser incluso motivo de molestia para el paciente, de mayores náuseas, porque no se ha visto en utilidad, no hay un beneficio clínico comprobado. También una medida que se utilizaba bastante antes era utilizar agua helada. No hay ninguna evidencia respecto a eso. Así que sonda nasogástrica y agua helada no parece que le sirva mucho al paciente. Ahora, este es un punto importante. Porque siempre, y generalmente cuando pensamos en hemorragia digestiva alta, es casi sinónimo de endoscopía. El punto es cuándo, el timing. Respecto al timing, en general, lo primero es tener una adecuada reanimación hemodinámica. Eso es lo fundamental. No podemos hacer una endoscopía así bruscamente a un paciente que no está reanimado. Por lo tanto, ese es paso 1. En general, hay bastantes estudios, simplemente aquí voy a resumir algunas de las guías más recientes. Y lo más razonable parece ser que hay que hacer una endoscopía durante las primeras 24 horas. En general se ha visto que hay una menor mortalidad y es costo efectivo. Ahora, sin embargo, hay escenarios donde deberíamos apurarnos más, sí, sobre todo en pacientes que son de alto riesgo clínico. Y ahí lo ideal es hacerlo antes de las 12 horas, sobre todo cuando tenemos pacientes con inestabilidad hemodinámica. Eso significa taquicardia o hipotensión que es persistente, pese a que ya han sido manejados con volumen los pacientes. Por lo tanto, también es importante considerar en un paciente que está con hematemesis intrahospitalaria activo o que si una sonda por otra razón no ve que está saliendo sangre, sería ideal tratar de hacerlo pronto. Y por supuesto también en pacientes con alguna contraindicación de interrupción de anticoagulantes. Bueno, esto muy breve, contarles de que en general cuando nosotros hacemos una endoscopía con el objetivo de controlar la hemorragia, es muy importante utilizar doble terapia estándar. ¿Qué significa doble terapia estándar? Es la inyección de adrenalina, lo cual, por ejemplo, en esta fotografía ustedes pueden ver, ayuda a controlar el sangrado. Ahora, sin embargo, la adrenalina por sí sola no es lo ideal, porque simplemente nos ayuda a frenar el sangrado y a visualizar mejor el vaso. Y ahí debemos aplicar una terapia más definitiva, que puede ser desde termocoagulación con una sonda bipolar o el uso de estos clips hemostáticos. Ahora,
La doble terapia estándar ayuda a reducir la necesidad de cirugía en general de bajo riesgo. Pero también hay que considerar de que la hemostasia también no es riesgo cero. Se ha visto también perforación y hemorragia contradictoriamente asociado a la hemostasia. Ahora, en general, tiene que ser personas que estén entrenadas en esto. Y, por supuesto, acá el criterio es súper importante. Bueno, ustedes siempre han escuchado la clasificación de Forrest, eso sigue vigente. En general, cuando hablamos de alto riesgo de resangrado, hablamos de Forrest 1A o 2A. Estas requieren terapia endoscópica. En este caso, principalmente son los pacientes con sangrado pulsátil, como en el video que mostramos, o en NAPA, o si se ve un vaso visible, lo ideal, ¿no es cierto?, es tratar. Y los que son de bajo riesgo, principalmente son los que ya hay donde no se ve un vaso visible, puede haber un coágulo adherido, una mácula plana, un fondo limpio. Y bueno, cuando falla la endoscopía, en general cuando falla la endoscopía son pacientes que son más complejos. Todavía hay otras alternativas como la radiología intervencional y la cirugía. De aquí, por supuesto, estos pacientes deben ser vistos en forma multidisciplinaria. Una cosa importante es que si tenemos un paciente que sangró por una úlcera péptica y esta úlcera péptica está explicada por infección por Helicobacter pylori, es muy relevante que nos aseguremos que ese paciente sea erradicado del Helicobacter pylori. Se ha visto que esto reduce el sangrado de forma importante. Y por supuesto también debemos educar a los pacientes sobre el uso de antiinflamatorios. Tenemos población mayor, con mayores comorbilidades, con dolor crónico, que consumen antiinflamatorios, la verdad, muchas veces automedicados, a veces combinan antiinflamatorios y es una muy mala idea. Y en ese caso, cuando presentamos estos casos, la educación es fundamental. Este trabajo, que es más reciente, también va orientado a lo mismo. Ha demostrado que la falla en la erradicación de Helicobacter pylori aumenta en 1,5 veces el riesgo de hemorragia digestiva alta por úlcera péptica. Y el retratamiento, o sea, si retratamos rápidamente a estos pacientes, o sea, antes de 3 meses, se puede minimizar el riesgo. Así que es muy importante este punto. En resumen, esto es una tabla para que ustedes vean, obviamente siempre con criterio, pero el punto es, debemos evaluar a nuestros pacientes, reanimarlos, usar cristaloides, considerar transfusiones en glóbulos rojos solo bajo hemoglobina de 7, suspender anticoagulantes y, por supuesto, aquí debemos estratificar el riesgo. De todos los scores, yo les aconsejo el Glasgow-Blatchford Score. Si este es bajo de 1, el manejo debería ser ambulatorio. El resto de nuestros pacientes idealmente deberían estar hospitalizados y dependiendo de si son pacientes mayores de 60 años, si tienen comorbilidades, considerar también la necesidad de unidades de paciente crítico o intermedio. Eso obviamente se tiene que ajustar a los recursos de cada centro. Y los pacientes que tienen alto riesgo, basado en la clasificación de Forrest, idealmente deberían ser tratados con hemostasia endoscópica, con altas dosis de inhibidores de hombre botones. Y en general, dependiendo si tienen un resangrado, uno puede volver a mirar endoscópicamente, pero no olvidar que tenemos el apoyo de radiología intervencional y cirugía. Hay un concepto antiguo que siempre se ha hablado que es el second look, la segunda mirada. La verdad es ir a mirar endoscópicamente en forma preventiva si es que está sangrando o no el paciente, luego de haberse controlado. La verdad es que hoy día no hay evidencia que eso haya demostrado algún beneficio clínico. La única razón para ir a volver a mirar endoscópicamente en paciente es que tengamos sospecha clínica que esté sangrando. Y por supuesto los pacientes que son de bajo riesgo, entiéndase un Forrest 3 o 2C, con IVP orales deberían andar bastante bien y uno los podría dar de alta pronto. Hemorragia varicial. Bueno, la hemorragia varicial que está dentro de la hemorragia digestiva alta tiene algunas pequeñas diferencias con la no varicial, por supuesto que sí. Esta principalmente se da en pacientes cirróticos con hipertensión portal. La mortalidad en general, el primer episodio fluctúa entre un 15 y un 20% a 6 semanas, por lo cual es bastante más alto. Y la gravedad también, o la mortalidad, se ve mayor en pacientes que tienen un Child-Pugh de 6. Dentro de los predictores de sangrado, por supuesto, está el tamaño de las varices, como ustedes ven en la fotografía, los puntos rojos y el grado, ¿no es cierto?, de Child.
Esta es una investigación bastante práctica. Están las varices esofágicas pequeñas y las grandes. Las pequeñas en general son menos de 5 milímetros, desaparecen con la insuflación del endoscopio, y las grandes generalmente son mayores a 5 milímetros y no desaparecen en la insuflación. En general, nosotros lo que buscamos son signos rojos. Los signos rojos son predictores de mayor riesgo de sangrado. Y cuando ya estamos haciendo la endoscopía, buscamos también a veces el tapón plaquetario, que muchas veces eso indica que el paciente sangró de esa zona. Sin entrar en mayores detalles, pero principalmente los conceptos más relevantes, lo más importante que comparten con la hemorragia no varicial, por supuesto, es la reanimación. Se mantiene también el tema de la transfusión, y aquí sí se pueden utilizar drogas vasoactivas como la terlipresina, que ayudan, ¿no es cierto?, a reducir el sangrado. Acá también es importante el uso de antibióticos, a diferencia de la hemorragia no varicial. Y en general tenemos que preguntarnos también cuándo hacer la endoscopía. Aquí el timing de la endoscopía, de acuerdo a la última guía europea del 2022, en general es tratar idealmente hacerlo dentro de las primeras 12 horas. Otro punto relevante aquí, que los pacientes que se sospecha una hemorragia varicial no debería estar influenciado aquí por el nivel del INR. Generalmente estos pacientes tienen INR prolongados producto de su daño hepático, y esto no debería, ¿no es cierto?, retrasar la endoscopía. Bueno, aquí ustedes ven en este video que el principal tratamiento de las varices esofágicas es la ligadura con bundes. Entonces acá ustedes lo que ven es este cap que tiene las bandas elásticas. Uno aquí ingresa con un sistema de aspiración. Ustedes van a ver aquí en el video cómo se va a buscar el sitio sangrado. Aquí se va a aspirar. Entonces se mete el avaris dentro del cap y después se lanza la banda, y ustedes ven que automáticamente frena el sangrado. En general este es un tratamiento muy útil. Ahora, un detalle: si un paciente fue sometido a una ligadura, debe continuar un tratamiento de erradicación. Un error frecuente y muy importante en el ambulatorio es el siguiente: que si reciben un paciente que tuvo una hemorragia varicial, fue ligado, uno debería preocuparse que ese paciente complete la erradicación, y eso generalmente es cada 3, cada 4 semanas. ¿Por qué razón? Porque queremos evitar un nuevo resangrado, y la única forma es erradicando las varices. Bueno, no voy a entrar en detalle, pues esto es mucho más largo. Cuando tenemos hemorragias variciales, que nos referimos a ellas como refractarias, o sea, han vuelto a sangrar, tenemos alternativas como el balón de Senstaken, que en general uno lo puede encontrar en los servicios de urgencia. Hay que estar bien entrenado sin el balón de Senstaken, porque a veces puede provocar más daño que ayuda, pero bien utilizado puede ser una buena medida, sobre todo cuando se necesita trasladar a un paciente con una hemorragia varicial y no tenemos acceso a endoscopía pronto. En los últimos años también se han desarrollado prótesis autoexpansibles, como ustedes ven ahí. Esta prótesis se llama Danis, que es muy buena porque de alguna forma tiene un efecto mecánico sobre la pared del esófago y genera una hemostasia inmediata sobre las varices. Y también tenemos el TIPS. El TIPS es de radiología intervencional, que está en centros de alta complejidad, que en este caso es realizar un shunt transyugular intrahepático puertosistémico, un poco de ahí viene la sigla, y que ustedes ven ahí, esto reduce la hipertensión portal y por lo tanto nos ayuda a controlar también la hemorragia o el riesgo de ella. Bueno, el algoritmo es muy parecido. La gran diferencia está que aquí necesitamos antibióticos y también terlipresina para ayudarnos con el tratamiento global. Probablemente también acá, idealmente, una hemorragia varicial deberíamos hacerla antes de 12 horas. Ahora bien, no entré en detalle sobre las varices gástricas, que también son variciales, tienen una pequeña diferencia. Se tiene aquí el tratamiento de inyección con cianocrilato. Y por supuesto que una vez que esté controlado el sangrado, es importante, como les mencionaba, completar la erradicación de ligadura, usar beta bloqueo y un manejo integral del daño hepático. No es el tema porque es el tema de otra clase. Sin embargo, a veces no es fácil diferenciar una hemorragia digestiva baja o una alta,
Solo recordarles acá que las hemorragias digestivas altas de alto volumen pueden ser confundidas con una hemorragia digestiva baja. Y el otro punto, solo mencionar que también tenemos pacientes que tienen hemorragia intestino delgado y nos pueden engañar y simular una hemorragia digestiva alta. Y eso es un verdadero dolor de cabeza. Generalmente, operacionalmente, si tenemos un paciente con hemorragia digestiva y la endoscopía, la endoscopía alta, no nos muestra la causa, la colonoscopía no nos muestra la causa, debemos ir a pensar que puede ser de intestino delgado. Y aquí hay otras técnicas que se escapan un poco del contenido de esta clase, que son principalmente el uso de la cápsula endoscópica, que permite recorrer todo el intestino delgado, y enteroscopía o de balón, o de empuje, o profunda, pueden ayudar a también hacer terapia dirigida en el intestino. Finalmente, con esto terminamos. Los mensajes finales. Ha habido un gran desarrollo en el manejo en los últimos años de la hemorragia digestiva. Es importante que como clínicos desarrollemos un buen olfato clínico en diferenciar una hemorragia digestiva alta de una baja, de una media, y dentro del examen físico, algo muy relevante, no olvidar el tacto rectal, sobre todo en la evaluación inicial, porque nos puede ayudar a definir muchos manejos. Y recuerden, en el manejo lo más relevante es una buena reanimación hemodinámica, una ABC por supuesto, estratificar y protocolizar según el riesgo, recordar que la edad, la hemodinámica y las comorbilidades están incluidas en todos los scores, y el score que más les recomiendo es el de Glasgow-Gashford. Y el timing para la endoscopía, recordar que idealmente en varicial antes de las 12 horas, y si no es no varicial, la verdad es que se puede hacer dentro de las primeras 24 horas. Y finalmente también que el manejo de este tipo de pacientes a veces no depende de un solo médico, sino que es un trabajo en equipo por el médico general, el familiar, el internista, el médico de urgencia, el gastroenterólogo, el cirujano, etc. De todas recomendadas, yo les recomiendo estas dos guías de la ACG y de la guía europea, tanto para hemorragia no varicial como varicial, donde ustedes pueden, si quieren, profundizar más sobre el tema.